La historia de esta aeronave comenzó en 1961. En enero de ese año, Robert McNamara asumió como secretario de Defensa en Estados Unidos. En un esfuerzo para disminuir los costos de creación de nuevo equipo para la defensa del país, impulsó tanto a la Fuerza Aérea como a la Marina a que crearan una aeronave que se adaptara a sus necesidades. El proyecto TFX culminó en el F-111 Aardvark, que voló por primera vez en 1964. Sin embargo, el avión con alas de geometría variable era demasiado grande y poco maniobrable para adaptarse a las necesidades de la Marina. Eventualmente, la Marina se aisló del proyecto conjunto y fueron en busca de un nuevo avión. Este avión terminó siendo el mítico F-14 Tomcat desarrollado por Grumman. Mientras tanto, la Fuerza Aérea le dio un mayor uso al F-111, pero también estaban insatisfechos. En 1965 empezaron su proyecto individual denominado FX. La futura aeronave tenía que ser maniobrable, más ligera que el F-111, capaz de brindar superioridad aérea y tener una velocidad máxima de Mach 2,5. Además, tendría que ser lo suficientemente accesible para que se fabrique en grandes cantidades. Más de 10 compañías participaron por el contrato y se presentaron más de 500 diseños, pero la mayoría seguían el legado del programa TFX. Los diseños eran básicamente versiones simplificadas del F-111. La necesidad de construir una aeronave que brindara superioridad aérea se vio reflejada después de dos hechos importantes. Primero, en Vietnam, los estadounidenses se dieron cuenta que necesitarían una aeronave que también fuera buena en combate a corto alcance, es decir, más maniobrable. Al principio de la guerra, quedó demostrado que los MiG-21 soviéticos eran superiores en estas situaciones que el F-4 Phantom II, que técnicamente era considerado mejor. Y segundo, en 1967, la Unión Soviética presentó el MiG-25 Foxbat. El MiG-25 era un caza interceptor de alto rendimiento. Tenía una velocidad máxima de Mach 3 y superaba a cualquier caza de Estados Unidos. Con esta disputa entre manos, se priorizó que la futura aeronave fuera capaz de brindar superioridad aérea, algo parecido al F-14, pero para la Fuerza Aérea. La contienda final por el contrato se vio debatida entre Fairchild Republic, North American Rockwell y McDonnell Douglas. El diseño de Fairchild incorporaba un ala en flecha con dos motores en nacelas diferentes. El diseño era relativamente parecido al del Tomcat. El proyecto de North American era el más complejo. Incorporaba muchas innovaciones en aerodinámica. Los motores estaban unidos por una toma de aire debajo del fuselaje. Estaba inspirado en el XB-70 Valkyria. Eventualmente, la Fuerza Aérea le otorgó el contrato a McDonnell Douglas en diciembre de 1969. Su diseño era el más conservador, no muy revolucionario, pero cumplía las demandas de la USAF. El avión recibiría el nombre F-15. El trabajo se llevó a cabo en poco tiempo. La necesidad del avión era urgente. El F-15 voló por primera vez el 27 de julio de 1972. Ahora veamos sus características. El F-15 es un caza de ataque todo tiempo diseñado para brindar superioridad aérea. Tiene una longitud de 19,4 metros, 13 metros de punta a punta de ala y una altura de 5,6 metros. La estructura está hecha principalmente de metal, un 27% de titanio y un 5% de materiales compuestos. Las alas cuentan con un ángulo de 45 grados. Estas también cuentan con alerones y flaps. A diferencia del F-14, las alas del F-15 están fijas, es decir, no son de geometría variable. El empenaje estaba constituido de dos estabilizadores horizontales que podían moverse independientemente. También dos estabilizadores verticales. Tampoco podemos olvidarnos del gran aerofreno situado justo detrás de la cabina.
El fuselaje era aplanado y seguía la forma de las alas. Gracias a esto, un 26% de la sustentación era generado por el fuselaje. En situaciones extremas, esto marcó la diferencia entre perder y salvar el avión. Por ejemplo, en 1983, durante un entrenamiento de rutina, un F-15 israelí colisionó en pleno vuelo con un A-4 Skyhawk. El F-15, aunque perdió literalmente una ala entera, pudo aterrizar sin problemas minutos después. En cuanto a la planta motriz, el F-15 era propulsado por dos motores Pratt & Whitney F-100. Cada uno podía producir hasta 14.600 libras de empuje y aumentaba significativamente hasta 23.700 con posquemadores. Si observan las tomas de aire, se darán cuenta que pueden cambiar de posición. Esto se hace automáticamente para que haya un flujo constante de aire en los motores ante determinadas velocidades y posiciones. Cumpliendo con las especificaciones del contrato, la aeronave tenía una velocidad máxima de Mach 2,5 y un techo de vuelo de 65.000 pies, unos 20 kilómetros, aunque en una ocasión ascendió hasta 103.000 pies. Su régimen de ascenso era increíble. Podía alcanzar los 33.000 pies en tan solo un minuto y realizar giros muy cerrados casi sin perder velocidad. Su radio de acción en combate era de unas 1.060 millas náuticas y, por supuesto, tenía la capacidad de repostar en vuelo. Las primeras dos variantes del F-15 fueron el F-15A con un solo asiento y el F-15B para entrenamiento con un segundo asiento. Entre las dos variantes se fabricaron 445 ejemplares hasta 1979. Ese mismo año aparecieron las variantes C y D. Las mismas eran versiones actualizadas de la variante A y B respectivamente. Tenían un mayor peso máximo de despegue, aviónica actualizada y tren de aterrizaje reforzado, entre otras cosas. El caza de cuarta generación fue equipado con la mejor tecnología de la época. El F-15 estaba equipado con un radar Doppler AN-63. En conjunto con otros sistemas, tenía la capacidad de operar a grandes distancias y también en combate a corta distancia. Otro aspecto importante era su HUD, Head-Up Display. Mostraba información esencial para que los pilotos simplemente tuvieran que mirar hacia adelante y concentrarse en sus objetivos. Hablando de visibilidad, la cabina estaba ligeramente elevada del resto del fuselaje, por lo que el piloto tenía una visión completa de 360 grados. Al ser la principal aeronave de la Fuerza Aérea, el F-15 tenía una gran capacidad de armamento considerando su tamaño. Podía cargar misiles de corto alcance, AIM-9 Sidewinder, los misiles AIM-7 Sparrow de medio alcance o los AIM-120 AMRAAM de largo alcance. Tampoco podemos olvidarnos del cañón de 20 milímetros M61 Vulcan que podía disparar más de 900 proyectiles. También había lugar para tanques de combustible externos. En total, el F-15 tenía 11 puntos de anclaje. El rendimiento del F-15 era impresionante. Para fines de los años 70, la USAF ya contaba con decenas de estos aviones. Distintos países alrededor del mundo también empezaron a mostrar interés en incorporarlo a sus flotas. En 1976, Israel se convirtió en el primer operador extranjero del F-15. Al día de hoy, la nación opera 84 F-15. La Real Fuerza Aérea Saudí es otro de los principales usuarios del F-15. Por último, el mayor operador extranjero del F-15 es Japón, que al día de hoy cuenta con más de 200 ejemplares en servicio. En estos años, la idea de una aeronave que unificara varias necesidades, o dicho de otra forma, que pudiera cumplir muchos roles, volvió a aparecer en escena. A esta altura, estaba claro que el F-111 Aardvark era muy complejo, costoso e ineficiente, pero el Congreso no quería que se destinaran fondos para crear un avión desde cero.
En su lugar, la Fuerza Aérea anunció una competencia a los fabricantes para que crearan una versión de bombardeo de algunos de los aviones existentes. Los competidores principales fueron el F-15E y el F-16XL. El ganador del contrato fue anunciado en 1984. Obviamente, fue el F-15E. El F-16 fue originalmente creado como un caza ligero. Convertirlo en un bombardero fue una tarea difícil. En cambio, McDonnell Douglas, usando como base el F-15D de 2 asientos, apenas tuvo que hacer modificaciones menores para adaptarlo a este rol. De esta forma, el F-15E Strike Eagle se convirtió en el principal caza polivalente de Estados Unidos. Podía cargar más de 10.000 kilos de armamento y volar en todo tipo de condiciones. Su sistema de navegación y de tiro le permitían volar a baja altitud, de noche y a gran velocidad. En el asiento trasero se sentaba un oficial de sistema de armas, o WSO por sus siglas en inglés. Su función consistía en manejar la aviónica aire-superficie, controlar el estado general de las armas, la aeronave y posibles amenazas. También seleccionaba blancos y se encargaba de la navegación. El F-15E Strike Eagle voló por primera vez en diciembre de 1986. Las nuevas innovaciones del Strike Eagle también fueron pasadas a las versiones anteriores, como la incorporación de los nuevos, más potentes y económicos motores Pratt & Whitney F100-220. McDonnell Douglas también intentó crear una versión para la Marina, una especie de reemplazo del F-14 Tomcat, pero el F-15N Sea Eagle, como fue denominado, nunca pisó la cubierta de un portaaviones. Su radar no tenía el mejor alcance y tampoco podía operar con los misiles Phoenix. De todas formas, el F-15 no solo resultó útil para realizar diversas operaciones en la USAF, sino también como un buen avión para realizar diversos estudios. La NASA adoptó un F-15B en 1984. Este avión recibió grandes modificaciones y recibió el nombre de F-15 Stoll MTD. Como indica su nombre, esta variante estaba diseñada para despegar y aterrizar en poca distancia. Su rendimiento fue sorprendente. Necesitaba 25% menos distancia para despegar que un F-15 estándar. A su vez, 500 metros de pista le alcanzaban cómodamente para aterrizar y detenerse cuando se suelen usar más de 2.000 metros. Su modificación más obvia, aparte de su pintura, eran los grandes canards en la parte delantera. Estos canards, junto con sus motores de empuje vectorial, no solo le permitían este rendimiento en la pista. En vuelo, la aeronave tenía una gran maniobrabilidad. Podía volar a muy poca velocidad y mantener el control en una posición casi vertical. El programa fue un éxito y muchas de las innovaciones y resultados fueron transferidos a algunos de los aviones más modernos del día de hoy. Otro proyecto inusual fue la idea de un avión que pudiera derribar satélites. En este caso, el F-15 actuaría como una plataforma de lanzamiento. A mediados de los 80 se realizaron algunos lanzamientos con el misil multietapa ASM-135. El misil debía ser lanzado en una posición casi vertical a una altitud de 38.000 pies y una velocidad superior a Mach 1. En una ocasión, el misil dio en el blanco. Tras ascender decenas de kilómetros, el misil derribó un satélite que se encontraba a una altitud de 555 kilómetros. Este fue simplemente un caso aislado porque el proyecto jamás se hizo realidad. Pero el F-15 sumó otro récord a su lista. Hasta el día de hoy sigue siendo la única aeronave que derribó un satélite. A lo largo de los años 80 hasta principios de los 2000, el F-15 fue el principal caza de la USAF. La planta de producción, ahora a cargo de Boeing, sigue fabricándolos. Así es,
50 años de historia y más de 1.500 unidades producidas, lo cual lo convierte en uno de los aviones de combate de cuarta generación más vendido. También una aeronave que participó en muchos de los conflictos más contemporáneos de la historia. Sin embargo, el F-15 no volará para siempre. Ya las primeras unidades producidas fueron retiradas hace algunos años y la presencia de los aviones de quinta generación, como el F-22 Raptor y el F-35, están dispuestos a tomar su lugar. El último intento por vencer al tiempo fue en 2009, cuando se propuso el proyecto F-15SE de Silent Eagle. La aeronave incorporaría depósitos de misiles internos y tecnología furtiva, básicamente una versión más económica y simple del F-22 o el F-35 respectivamente. Pero el proyecto fue cancelado al poco tiempo. Dicho esto, veremos cuántos años más tendremos al F-15 surcando el cielo antes de que pase a la historia como uno de los mejores cazas de combate y superioridad aérea.